Discriminación de las enfermedades en su faz espiritual. Sus tres categorías más importantes. Magia negra, dogmática o nerviosa. Representa un elemento espiritual que produce todas las perturbaciones de origen nervioso, cerebral o mental. Magia roja, infecciosa o viciosa. Representa el elemento espiritual que provoca las infecciones o enfermedades de orden específico, baciloso, canceroso, infecciosa de la piel, lepra y otras enfermedades desconocidas como ser la parálisis infantil, etc., cuyos orígenes se ignoran y aún no han podido ser clasificadas, pero cuyos caracteres son muy graves para la salud. Magia blanca, orgánica o funcional. Representa el elemento espiritual que produce alternativas funcionales orgánicas, alteraciones de origen muscular, pero siempre en su funcionamiento orgánico. Tesis. La enfermedad denominada poliomielitis o parálisis infantil, ha azotado a la ciudad de Buenos Aires en forma persistente. Aun con sus características y cierta similitud a esta enfermedad, su origen es nuevo o desconocido todavía para la mayoría de los hombres de ciencia, pues es un estado infeccioso espiritual más que físico, que produce esa situación compleja, difícil de definir dentro de un análisis físico, con resultados positivos o definitivos. Su gran virulencia es originada por la efervescencia espiritual del elemento de choque predispuesto para esa lucha y provoca la destrucción de la parte físico-espiritual de atacado, impidiéndole de esta manera casi su defensa orgánica y recibir a veces la ayuda de los elementos adecuados para su curación física. Es interesante destacar el poder absorbente del elemento que obra directamente inhibiendo parcial o colectivamente la defensa orgánica y espiritual del que se ve acometido por esta enfermedad ya predispuesta por el elemento espiritual, y que tiene relación directa con los estados físicos de la región, el moral de sus habitantes y el espiritual que allí existen. Al obrar en estos tres distintos campos, su acción es persistente y su desarrollo espontáneo, dando la sensación de que el elemento virulento es contagioso, infeccioso, no encontrándosele, en consecuencia, un motivo directo para estas alternativas. La lucha establecida entre los elementos atómicos que componen su organismo y los espirituales que lo atacan forman un lazo de unión, una especie de anticuerpo que favorece al desarrollo de la enfermedad y la indefensa orgánica del atacado, pudiendo establecerse fácilmente por medio de la acción directa, que cuando el elemento de esta categoría abandona a su víctima, el enfermo deja de sufrir sus consecuencias y únicamente soporta las secuelas orgánicas que le ha producido el mal. Casos similares se han producido en distintas zonas, muy alejadas unas a las otras, y con diferentes climas, estado social y manera de vivir dentro de las respectivas costumbres, lo cual podría determinar la imposibilidad que esta enfermedad se desarrollara en tan distintos campos y en tan adversas condiciones. Esto significa que su desarrollo no es de origen físico ni provocado por descomposición o efervescencia de una materia, sino que depende únicamente de una sola causa, la espiritual, originada por esos elementos de choque que la desarrollan en la parte físico-espiritual del cuerpo, desconociéndose, por ende, su origen y, lógicamente, la forma rápida de combatirla y destruirla, y si esto se consigue a través de cierto lapso de tiempo, no es porque los elementos materiales la hayan podido destruir, sino porque ese elemento espiritual, una vez perdida su virulencia, desaparece de esa región, dejando pequeños focos de importancia relativa no peligrosos. Ahí está la causa del por qué científicamente hay que renovar los métodos y buscar en la psiquis o en el espíritu la definición de dónde emana y por qué se produce, cómo combatirla y cuáles son las prevenciones indispensables a fin de evitar sus funestas consecuencias. Este problema, de origen físico-espiritual, que enlaza a las dos ciencias y cuya procedencia escapa a la ley física, debe determinarse en congresos,
con el propósito de establecer la importancia o el grado relativo en que las partes espirituales influyen sobre las físicas y su incidencia en el orden orgánico, moral y, lo más importante, en el orden mental. Ante los numerosos casos acaecidos recientemente en Buenos Aires, si bien la ciencia no es impotente para combatirlos, se ha enfrentado con enormes dificultades por la falta de interpretación de la parte psíquica del enfermo, que, precisamente, donde debería tener amplios conocimientos que determinaran hasta qué estado de enfermedad-dominación está colocado el sistema espiritual del atacado en relación con la enfermedad que lo acora. En forma directiva, se ha comprobado que la liberación espiritual de la presión con que ese elemento domina y acciona sobre el enfermo ha producido, en sinnúmero de casos, un alivio total o parcial de la enfermedad, impidiendo que ésta termine con su vida, no pudiendo evitar los desarreglos orgánicos que se han originado en estas luchas entre los elementos atómicos del cuerpo y los espirituales que lo querían destruir. El ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, se ve sometido a los choques de las tres fuerzas espirituales que obran en sus partes psíquicas, moral, orgánica, y material. Esto constituye un problema cuya solución no está a su alcance porque las investigaciones no han definido aún ni han puesto en práctica las enseñanzas, temas, explicaciones y tesis tan necesarias en esta parte, de la cual depende su defensa orgánica y moral contra la invasión desconocida que lo absorbe, lo destruye, lo aniquila y le impide cumplir o desarrollar las actividades que le corresponden. Un análisis de los elementos físicos que desarrollan la enfermedad no daría resultado práctico porque estos usan, en su mayoría, todo lo que existe, ya que la contaminación no la produce en forma directa sino indirecta el elemento espiritual que compone cada uno de sus elementos atómicos y físicos que así contaminados son los grupos de enlace por donde la enfermedad acrece su efervescencia y por donde el elemento espiritual que la apoya se introduce directamente, provocando el foco infeccioso deotóxico que se desarrolla con amplitud y extraordinaria rapidez, haciendo así difícil la lucha que entabla la ciencia para poder destruirlo y combatirlo. Es muy difícil poder diagnosticar cuál es el método más rápido para combatir la enfermedad si antes no se ha estudiado su composición espiritual y tomado las medidas que en este orden corresponden y que podrían ser de origen eficaz según se encare el problema con la amplitud y sin los prejuicios tan comunes en luchas de esta naturaleza. La ciencia investiga el procedimiento y solo interesan sus resultados y los beneficios humanos, morales y espirituales que ésta pueda tener. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.